¿Cómo está, familia? Gusto verles, gusto saludarles. ¿Cómo se sienten en iba a decir mañana, no es mañana ya, 12:30? ¿Cómo están? ¿Felices? ¿Saben? Recuerden que tenemos que estar sonrientes, aunque nos falten los dientes. Cuando uno sonríe, uno está demostrando a quién le pertenece. Uno está demostrando quién mora en su corazón. Entiendo que tal vez algunos han venido cargados con problemas, han tenido una semana difícil, dificultades en la casa, dificultades en el trabajo, dificultades en la calle. Y uno dice, ¿cómo puedo sonreír cuando estoy viviendo una tormenta? ¿Cómo puedo sonreír cuando estoy en el medio de la noche de mi vida? Pero querido, querida, hay esperanza en medio de la tormenta. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura y después vamos a desgranar qué es lo que Dios tiene para ti hoy. A lo mejor has venido aquí diciendo, ok, me invitaron, voy. No es una casualidad. Estás aquí por una razón. Dios tiene un plan y Dios tiene un mensaje para ti en este día. Hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles en la Biblia. ¿Y por qué se llama Hechos de los Apóstoles? Es un libro que fue escrito después de los Evangelios, después de que el Señor Jesucristo había muerto y resucitado, la forma en que los discípulos, los apóstoles, desarrollaron su ministerio, vivieron su vida. Es interesante que de los 12 apóstoles, 11 tuvieron muertes violentas. Si ellos hubieran sabido al principio, cuando Jesús los llamó, si esto iba a suceder, no sé si hubieran escogido seguir el mismo camino. Y el único que no tuvo muerte violenta, que murió de muerte natural aproximadamente a los 100 años, fue el apóstol Juan, no sin antes haber sufrido el destierro, la tortura, la persecución de parte del emperador Domiciano. Él estaba preso en la isla de Patmos, allá un islote rocoso en el Mediterráneo, ahí en la parte del Asia. Y uno de los castigos que el emperador hizo a Juan por ser un cristiano, tomó un caldero y lo llenó de aceite y le puso fuego. Y el caldero comenzó a calentarse y el aceite comenzó a calentarse y a hervir. ¿Alguna vez se han quemado con aceite? Tiran a freír ahí unas papas y les salta. Ay, es una de las cosas más dolorosas que hay, ¿no? Y uno se restriega contra el pelo, se chupa. Algunos dicen que hay que ponerse mantequilla, otros hay que ponerse aceite, otros caca de paloma, en fin. Pasta dental. Buscan la forma porque el dolor es tremendo, aunque es solo una gotita de aceite. Al apóstol Juan lo tiraron entero dentro de ese jacuzzi de aceite hirviendo. Pero saben, Dios estaba con él porque no le pasó absolutamente nada. Por eso el emperador furioso, pero al mismo tiempo con miedo, porque dice, si no lo puedo matar, algo hay, lo desterró y lo envió a una cárcel que era la isla de Patmos. Pero este libro narra las historias de muchos de los apóstoles, de los seguidores de Jesús. Hay una historia acá muy interesante, cuenta la historia que el apóstol San Pablo y Silas, un compañero de él, estaban predicando el evangelio. Llegaron a una ciudad en Filipo a predicar. Y comenzaron a predicar de tal manera que la gente comenzó a escuchar, comenzó a seguirlos, comenzó a hacerles caso, comenzó a aceptar a Jesucristo como Salvador personal, porque descubrieron que estos hombres vivían una vida diferente. Y querido, la realidad es que la gente nunca va a decidir seguir a Jesús si los que profesan seguir a Jesús no son cristianos genuinos. Yo puedo decir que sigo a Jesús, pero si no vivo como Jesús vivió, no sirve de nada.
Yo no puedo decir una cosa y vivir otra. En inglés dicen que no solamente we need to talk the talks, sino walk the walk. O sea, que nuestras acciones reflejen lo que nuestras palabras están diciendo. Y sucedió algo. La gente se enojó tanto que dice el versículo 22 del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándole sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Noten esto, Jesús está trabajando a través de Pablo y Silas. Pablo y Silas están predicando y por culpa de que están predicando no están diciendo nada malo, no están enseñando nada malo, no están enseñando que la gente se emborrache, no están enseñándole a la gente que tenga una rebelión, no le están enseñando a la gente que no pague impuestos, no le están enseñando a la gente matar a las autoridades, sino por el contrario, les están enseñando a vivir una vida buena, sabiendo que hay un mundo feliz después. Pero no les gustó eso y dice que no solamente los atraparon, les quitaron la ropa, sino que los empezaron a azotar con varas. ¿A cuántos de ustedes cuando eran pequeños su mamá les daba con la vara, no? Y ay, ay, ay. Pero saben, la mamá, primero que no lo va a hacer, a lo mejor alguna sí, con el propósito de despedazarlos o matarlos. Es como dice, no, yo lo quiero corregir, así que... Pero estos que los golpeaban eran hombres fornidos, fuertes, que buscaban descargar odio y hacer daño. Después de darle muchos azotes, versículo 23, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Noten lo que está diciendo el pasaje acá. A media noche. ¿Cuántos de ustedes han estado en medianoche? ¿Qué haces cuando estás en la medianoche de tu vida? ¿Te ha pasado eso? Encontrarte en momentos donde todo es oscuridad a tu alrededor, donde no importa lo que trates de hacer, las cosas te van mal. Y no importa cuánto te esfuerces, las cosas te van peor. Y tratas, y lo que dices es torcido, lo que haces no funciona. Y dices, no tengo salida. Y dice el texto que era medianoche. ¿Qué haces cuando estás en la medianoche de tu vida? ¿Qué haces cuando tu hogar pareciera desmoronarse, caerse a pedazos? ¿Qué haces cuando tus esfuerzos por trabajar sencillamente no sirven de nada? Se te rompe el automóvil, se rompe la nevera y todo el dinerito que habías ahorrado ahora tienes que gastarlo en arreglar el automóvil y dices, si trabajo más a lo mejor me va a ir mejor, y trabajas más y se rompen más cosas. Y entonces dicen, ahora te tenemos que reducir las horas de trabajo porque ya no podemos tener tantas horas. Y al mismo tiempo te avisan que un familiar que tú amas está muy enfermo y no puedes hacer nada para ayudar porque está lejos. Y comienzas con esa tosecita y vas al médico y el médico te dice, no es un simple resfriado, lo que tienes es algo más grave. ¿Qué haces cuando estás en la medianoche de tu vida? Alguien dijo alguna vez que nada cambia el comportamiento como el dolor. ¿Sí? ¿Lo repito? Nada cambia el comportamiento como el dolor.
El médico dice, no comas eso porque te hace mal, demasiado colesterol. Si tú sigues comiendo esas grasas te vas a enfermar, te va a hacer daño. Aflójale con esto, no comas tantos carbohidratos, tienes que comer más vegetales. Haz un poco de ejercicio. Y tú no, si estoy bien, estoy fuerte. Y un día sobreviene un stroke, un derrame cerebral, un ataque al corazón. Y empiezas a sentirte mal y un día te desvaneces. Y el médico te dice, ¿sabes qué? Si no paras ahora, la próxima vez no va a ser al hospital, sino al cementerio. Y es interesante, nada cambia el comportamiento como el dolor. Y saben, lamentablemente muchos nos aferramos a nuestras memorias como si éstas nos definieran. ¿Cuántos hemos vivido o vivimos en la medianoche que sucedió hace 25 años o hace 20 años o hace 10 años? Yo recuerdo cuando el infeliz mes se me engañó y me abandonó y se fue. ¿Cuándo fue? ¿Hace un mes? No, hace 25 años. ¿Les ha pasado ver eso? Nunca podré perdonarle lo que me hizo. Vivimos en la medianoche. Y cuando uno vive en la medianoche, uno no ve luz. No sé si les ha pasado levantarse de noche o que de repente se corte la luz. ¿Les ha pasado? ¡Pum! Se corta la luz y no se ve nada. Y ustedes están descalzos. ¿Ustedes saben para qué Dios creó el dedo pequeñito del pie? El chiquitito. ¿Saben para qué? Es un detector de muebles en la oscuridad. ¿No les ha pasado? Caminan y lo primero que hacen es chocarse el dedo chiquitito del pie. Esa es la función del dedo pequeñito. Pero, y duele, le ha pasado, ¿no? Vivimos muchas veces no en la oscuridad física y no nos golpeamos el dedo pequeño del pie, sino que vivimos en una oscuridad, en una medianoche mental, espiritual, y nos golpeamos donde más duele, nuestro corazón, nuestra mente. Y el problema es que a veces esa oscuridad hace que nos anestesiemos. Una vez escuché que alguien que yo conocía decidió suicidarse. Y decidió suicidarse, se encerró en su garaje y encendió el automóvil. Y cerró todo, puso en el tubo de escape del automóvil, lo tapó con un trapo y se cerró adentro del automóvil. Y saben, los especialistas dicen que la persona se va durmiendo, se va intoxicando y va dejando de sentir hasta que se muere. Eso sucede muchas veces cuando estamos en la medianoche de nuestra vida. Nos vamos anestesiando y de repente decimos, ¿qué importa que me pegue? Haciendo referencia a la mujer que es golpeada por su esposo. ¿Qué importa que me engañe? Total, me puedo acostumbrar al dolor. Y al final parece como que ni siquiera sintiéramos el dolor de tan anestesiados que estamos. Conozco niños que han sido golpeados por sus padres que dicen, pégame total, y ya no lo sienten porque su mente está lejos. Mujeres que han sido abusadas sistemáticamente por años, viene el abusador y ya su mente se desconecta totalmente, porque si la mente no se desconecta, ¿qué sucede? Enloquecemos y nos vamos anestesiando en la vida. Pero ¿sabes? Eso es interesante. Dice allí el versículo donde estábamos leyendo, de repente sobrevino un terremoto. ¿Cuándo? ¿Qué significa de repente? Uno no lo espera, de repente. ¿Han estado en un terremoto alguna vez? Yo estuve en un terremoto
Tenía 17 años, estaba en mi país, durmiendo a las 6 de la mañana. No, en realidad yo no estaba durmiendo, yo estaba sentado porque tenía que rendir un examen ese día y no había estudiado, así que tempranito estaba estudiando. El resto de mi familia dormía y de repente empezó a moverse todo. De repente. En el pasillo de mi casa los cuadros volaban de pared a pared. Fui a mi habitación a sacar a mi hermano de la cama y cuando lo saqué, una biblioteca que teníamos que cubría de suelo a techo cayó arriba de las camas. Una vecina se tiró de un tercer piso, desesperada porque en el terremoto las puertas se descuadran y no podía abrir y se tiró, matándose. De repente, uno puede tener todo planeado, pero de repente tu esposo te dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Ya no quiero estar más contigo. Encontré a alguien más. De repente el jefe te dice, no te necesitamos más. Y tú habías hecho planes, habías comprado una casa nueva, habías comprado un carro nuevo, habías hecho planes para irte de vacaciones, habías comprado el boleto porque sabías que tenías tu trabajo. Y ahora ya no tienes nada. Y de repente un día vas en tu automóvil y una luz, no te diste cuenta que no está funcionando y detrás tuyo un policía te detiene porque vio la luz que estaba quemada y terminas preso porque descubren que no tienes papeles y todo lo que habías planeado de repente se destruye. De repente te llaman por teléfono, como le pasó a una persona que conocemos en el estado de Utah, en Salt Lake City. De repente suena el teléfono y es la policía que le dice, su hijo ha tenido un accidente y está muerto. Se habían despedido a la mañana y a las 9 de la mañana le avisan que su hijo está muerto. ¿Qué haces cuando de repente todo cambia en tu vida? ¿Qué haces cuando de repente ya no tienes más ganas de vivir porque todo lo que habías planeado, todos los sueños que tenías, todas las esperanzas que habías abrigado, ya no tienes absolutamente nada? El versículo 35 dice algo interesante y quiero leerlo. Dice el versículo 35, cuando se hizo de día, otras versiones dicen cuando llegó la mañana o al amanecer. Dicen algunos que la hora más oscura de la noche es justo antes del amanecer. San Pablo y Silas inician el día anterior como desnudados, golpeados, maltratados, echados a la cárcel, y ahí están a la medianoche. Pero sucede algo, y el versículo 35 dice, cuando se hizo de día. No importa por dónde estés pasando ahora, no importa en lo que estés viviendo, se va a hacer de día. Se puede hacer de día. El problema va a terminar y la solución va a llegar. Pero es interesante antes de ir de vuelta al versículo 35, quiero contarles lo que pasó allí. Dice el versículo 27, al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Fíjense, el encargado de la cárcel despierta, el terremoto abre todas las puertas y el carcelero piensa, ¿qué cosa? Se escaparon todos los presos. Y no había peor deshonra para un carcelero que se escaparan los presos. Así que agarra su espada, ¿para qué? Para matarse, para quitarse la vida. ¿Cuántas veces nosotros planeamos lo mismo? Ya no quiero seguir viviendo, ya todo me ha ido mal, todos mis sueños se han escapado. No hay nada de lo cual pueda aferrarme para seguir viviendo.
Pero dice el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué? Más Pablo. ¿Qué significa esa conjunción más? Implica un cambio total. Un cambio total de la figura o del plano que se estaba presentando. Y entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Saben? A veces en las iglesias hay sermones y al final del sermón el predicador hace un llamado, ¿no? Si ustedes quieren aceptar a Jesús, si ustedes quieren venir a Jesús, si quieren ser transformados, vengan. Pero ¿qué hace este hombre? Él se adelanta, él no espera que lo llamen. No le importa si van a hacer un llamado o no, él corre y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya traté todo. Traté de engañar a mi esposa o a mi esposo y no me funcionó. Traté con la pornografía y no me funcionó. Traté con el alcohol y no me funcionó. Traté con las drogas y no me funcionó. Traté con las gangas y no me funcionó. Traté de trabajar mucho hasta caer agotado y no me funcionó. Traté de no trabajar nada y tampoco me funcionó. Traté de dormir todo el día para no pensar. Pero es imposible dormir 24 horas del día por día todos los días. Tampoco me funcionó. Traté de no pensar y tampoco me funcionó. Y el carcelero dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En realidad lo que el carcelero le está diciendo a Pablo y a Silas es, quiero lo que tú tienes. Porque ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas mientras estaban en la cárcel a la medianoche? Cantando himnos. ¿Se imaginan? Estábamos viendo el video en Probar y Ver con una cárcel, ¿no? ¿Cómo son las cárceles? No son los lugares más agradables para estar. Pero aún así dentro de Estados Unidos hay celdas, hay limpieza, tienen un baño, tienen comida. En aquella época las cárceles eran en las cuevas. ¿Cuevas? ¿Han estado en una cueva alguna vez? ¿Cuáles son las características de una cueva? Húmedas, oscuras, frías. ¿A alguno le duelen las articulaciones, las coyunturas? La humedad es terrible para eso. Imagínense, no solamente estaban adentro de una cueva húmeda, fría, oscura, sino que estaban encadenados, manos y pies. No podían moverse y no estaban encadenados con zip tie o estaban encadenados con grilletes de hierro. A la medianoche, ¿y qué hacían? Cantaban. El carcelero les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? En otras palabras, quiero tener lo que tú tienes. Se te ve feliz, se te ve sonriendo, se te ve alegre. Yo quiero ser como tú eres. Cuando la gente te vea, si tú vives una vida auténtica de felicidad. Y sabes, la felicidad no la vas a encontrar en un montón de cosas. Con el dinero uno puede comprar una mujer o un hombre, pero no puede comprar el amor. Con el dinero uno puede comprar una casa, pero no la puede transformar en un hogar. Con el dinero uno puede comprar medicina, pero no puede comprar la salud. Con el dinero uno puede comprar médicos, pero no puede comprar la vida. Un hombre hace unos años publicó en el periódico un artículo donde decía, ofrezco $1.000.000 por día a la persona que pueda prolongarme la vida. Nunca tuvo la oportunidad de pagar ese millón, porque el dinero no va a extenderte la vida. Así que este
carcelero quería lo que Pablo tenía. El carcelero estaba fuera de la cárcel, pero en realidad él era el preso. Porque Pablo y Silas, a pesar de estar encadenados, estaban libres en Jesús. Y querido, no importa si no hay suficiente dinero, Dios va a proveer. No importa si eres mal juzgado, Dios es tu juez. No importa si te maltratan, Dios es tu defensor. No importa si estás deprimido, Dios es tu consolador. No importa si te atacan, Dios es tu torre fuerte. No importa si te has caído, Dios es el que puede levantarte. No importa si te han lastimado, Dios es el gran médico que puede sanarte. No importa si estás en la oscuridad, Dios es la luz que puede iluminar el camino. No importa si estás perdido, Él es la brújula que puede marcar el norte de tu vida. Y cuando la gente vea lo que tú tienes, la gente va a querer lo que tú tienes. El gozo, la alegría. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Más la conjunción más otra vez. Más la dádiva, el regalo de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna. Nuestra condenación es la muerte. Estamos destinados a morir. No importa lo que hagas, humanamente no vas a poder encontrar salvación. Pero el regalo de Dios, ¿les gustan los regalos? Me encantan los regalos, especialmente cuando me los hacen a mí. El regalo de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna. Ayer estaba volviendo desde Canadá en un avión y estaba mirando una película en el teléfono, porque ahora es interesante, uno puede mirar películas mientras va volando. Y empecé a mirar una película que me llamó la atención por la descripción, se llama Ghost in a Shell, una película futurista donde a una joven le dejan solo el cerebro, pero le hacen un cuerpo sintético. Así que si le disparan, le cortan un brazo, una máquina la vuelve a reconstruir mientras su cerebro esté intacto. El ser humano piensa cómo alcanzar vida eterna, cómo alcanzar la fuente de la juventud. Hace años salió esta película de Indiana Jones, buscaban el Santo Cáliz, el Holy Grail, pensando que ahí se encontraba la fuente de la vida eterna, de la juventud. El ser humano persigue eso y lo persigue de las formas equivocadas, porque podemos encontrar vida eterna en Cristo Jesús. Hay una historia que escuché hace poco que me fascinó. Un hombre que conozco estaba en otro país, vivía en una casita sencilla y al lado de la casa de él había un hombre que tenía un perro que era malo. Un perro que cada vez que él pasaba había una reja y el perro salía y gritando y ladrando, pero con una furia impresionante. Y él a veces iba caminando distraído y el perro lo asustaba, porque era realmente vicious, era un perro malo. Él le tenía miedo. Y dice que un día estaba en su casa y escuchó gritos y escuchó a ese perro ladrando con ferocidad. Y dice que cuando salió, vio como el perro saltaba por arriba de la verja y comenzaba a ladrarle a unos niños pequeños que estaban volviendo de la escuela. Y los niños estaban ahí, 5 o 6 niños, y el perro ya abalanzándose sobre ellos, un perro enorme, listo para atacarlos y despedazarlos. Y él, un hombre grande, estaba allí parado y no sabía qué hacer. Dice, mi responsabilidad me indica qué cosa. Ir y defender a los niños haciendo algo contra el perro. Pero el sentido común que le decía, no te metas porque te va a morder a ti. Pero sucedió algo.
Dice que cuando el perro vino corriendo a donde estaban los niños, uno de los niños levantó una piedra y se la arrojó. No le pudo pegar al perro. La piedra pasó así, ¡chum!, al ladito. Pero de alguna manera el perro entendió y dio media vuelta, saltó la verja y se metió de vuelta en su jardín. Y dice que nunca más lo volvió a molestar ni volvió a molestar a nadie. ¿Y sabes qué? La moraleja de la historia: cuando el enemigo te ataque, tírale la roca, que es Cristo Jesús. Puede ser bravo, malvado, terrible, pero ¿sabes qué? Cristo Jesús es la roca a la cual puedes ir cuando el enemigo te ataca. ¿Hay tormentas? Sí. ¿Vas a enfrentar tormentas? Sí. ¿Vas a enfrentar medianoche? Sí. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer en medio de la tormenta y en la medianoche de tu vida? Si tú puedes enfrentar esas cosas sabiendo que Cristo está a tu lado, vendrá la mañana. No importa cuán oscura sea la noche, ¿sabes qué? He descubierto en todos los años de mi vida que siempre amanece. Y no importa por lo que estés pasando ahora, va a amanecer. Y si le permites a Cristo Jesús ser tu ayudador, aún en la oscuridad podrás ver. Quisiera hacerte una invitación en esta hora, preguntarte, ¿te gustaría decir, Señor, yo no sé cómo voy a salir de la tormenta en que estoy? No sé cómo va a terminar esta noche, pero decido confiar en ti. ¿Quisieras decirle eso? Si quieres decirle eso hoy a Jesús, no te pido que te pongas de pie, no te pido que levantes tu mano, levanta tu espíritu. Y mientras oramos, cerrando los ojos, puedas decir, Señor, tú sabes cuál es mi medianoche, tú sabes cuál es mi terremoto, tú sabes cuál es mi problema, mi angustia. Decido hoy tirarle al enemigo la roca, que es Cristo Jesús. Padre Santo, gracias por Jesús. Gracias por su infinita misericordia. Gracias por su poder maravilloso. Gracias, Señor, porque aún en medio de la medianoche podemos cantar himnos. Porque aún en medio del terremoto podemos ser libertados. Porque aún cuando hay noche sabemos que vendrá la mañana. Porque aún cuando el enemigo venga a nosotros, podremos arrojarle la roca, que es Cristo Jesús. Señor, queremos tener lo que tú tienes. Queremos reflejar a Jesús y que otros quieran tener lo que nosotros queremos. Acompaña a nuestros amigos y amigas, a aquellos que han venido hoy buscándote, porque Padre, no han venido por accidente. Tú tienes un plan para ellos. Bendícelos, te lo pido por Jesucristo. Amén. Señor te bendiga, querido, querida. Gracias por habernos acompañado.